Hola Eduardo. Hola, ¿cómo estás, Gloria? ¿Cómo te va? Bien, gracias. 10 meses cumple el plan de sustitución de cultivos. Así es. 10 minutos en el largo, complejo y difícil camino que queda por delante para luchar eficazmente contra este fenómeno global que es el narcotráfico. Así es, Gloria. Llevamos 10 meses de los 15 meses que lleva el acuerdo de paz. O sea, estamos dando apenas los primeros pasos y claro, la sociedad nos mide como si lleváramos una eternidad. Pero bueno, también es cierto es que el tiempo apremia y hay que producir resultados rápido. Sí, pero frente a un fenómeno global como es el narcotráfico, Colombia es apenas una gota en el mar de lo que significa esta enorme demanda de la droga. Es decir, el trabajo que te corresponde y que le corresponde al gobierno es bien complejo. Sí, esto es un tema muy complejo porque esto está arraigado, el tema de los cultivos, por ejemplo, que es el que me corresponde a mí, que no es el único problema, porque además de cultivos hay laboratorios, hay narcotraficantes, hay bancos que manejan la plata, hay barcos, hay aviones, hay consumidores, hay mafias en el exterior. Están los de Sinaloa, están los del Golfo. En fin, es un tema supremamente complejo y hay un sector frágil que son los campesinos, que son con los que nosotros trabajamos y son los que, comillas, sobreviven con los cultivos ilícitos. Sí. Hace 30 hace 30 años, tú y yo hablábamos del Plan Nacional de Rehabilitación del gobierno Marcos. Correcto. Era prácticamente lo mismo, Eduardo, era sustituir cultivos ilícitos, adjudicar baldíos, llevar desarrollo económico, institucionalidad a esos territorios. ¿Estamos en las mismas o estamos peor? La gran diferencia es que estamos en un proceso de paz y estos 8 meses que llevamos, hemos podido llegar a donde nunca antes habíamos podido llegar. Eran los sitios de la guerra, donde se libraba la guerra. Y ahí estamos trabajando con esas comunidades, de la mano del proceso de paz con las FARC. Esa es la buena noticia, que por lo menos ya no está el ejército irregular y fuerte de las FARC. Pero ahora hay uno que se llama el Ejército Antisustitución, ya lo mencionabas. ELN, Clan del Golfo, Cártel de Sinaloa, narcos puros, narcos semipuros, disidencias de las FARC. Una cosa difusa y compleja que por dónde se aborda. De hecho, cambiamos un ejército por otro No. Hoy, sin lugar a dudas, la incorporación de la paz de las FARC al proceso de paz significó la más grande desmovilización de actores armados ilegales en esos territorios de que tenga antecedente en la historia del país. Hay unas cosas residuales que hacen daño, por supuesto. Hay gente que está intentando ocupar esos territorios. Ponte tú a hacer esta reflexión. Una zona donde hay cientos de hectáreas de coca sembrada ya, que iniciamos nosotros a sustituirla de la mano del acuerdo con las FARC y con la participación de las FARC. Si tú eres un malandrín, ves eso como una oportunidad para hacerte gratis a un bocato de cardinales. Sí. Entonces esas fuerzas que se nutren están intentando ocupar esos espacios y por eso están actuando contra los líderes comunitarios, contra funcionarios públicos, contra las propias Naciones Unidas que han impedido en algunos casos que hagan verificación. Pero también es igualmente cierto que es la reacción de quienes quieren hacerse a esos territorios para mantener ese negocio criminal y esas rentas malditas. Y por eso atacan porque les estamos retirando la fuente de su enriquecimiento ilegal. Según un cálculo que hicimos, cada hectárea de coca puede llegar a representar $8,000 anuales de rentas ilegales para quienes se lucran de ellas dentro del país. Entonces estamos hablando de cifras multimillonarias que están siendo afectadas por cuenta de la voluntad de los campesinos, la voluntad del gobierno, la voluntad del proceso de paz de transformar esos territorios. Sí, nosotros hemos hecho varias historias y los campesinos quieren sumarse a la sustitución, pero la sustitución se toma su tiempo, Eduardo, porque no es suficiente con arrancar la mata y recibir un subsidio, sino que tiene que llegar todo el desarrollo y eso se va a tomar años. Correcto. Entonces ahí hay un dilema y en el territorio enfrentamos esos dilemas.
porque hay mucha comunidad que nos dice, bueno, hasta tanto hagamos la vía, sustituimos. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué? Entonces permanecemos con los cultivos ahí y siguen las redes criminales comprando la coca. Donde hay una mata de coca, hay quien viene a comprar entonces, ¿cómo sea? Entonces, fíjate que eso es... Es como un círculo correcto, vicioso. Entonces, pero toca o arrancamos y sustituimos. Toca arrancar un proceso con las comunidades que se inicia con los acuerdos, se inicia con retirar las matas, pero tiene que ir esto acompañado de esfuerzo y acompañamiento del gobierno durante un periodo de tiempo que es largo. En lo que toca sustitución, por lo menos son 2 años. Hay un año donde el Estado y el país entero invierte en estos campesinos para garantizarles unos niveles adecuados de subsistencia mientras se van montando los proyectos productivos. Pero montar los proyectos productivos nos invita a otros retos. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué de lo que se va a sembrar es viable en ese territorio? ¿Qué de eso es comercializable? En fin, todos esos retos son los que tienen que enfrentar no solamente el programa, el país. Y no es tarea fácil, pero la cuestión, la pregunta sin solución de hágame vía para poder retirar, ahí quedaríamos empantanados el resto de la vida mientras crecen los cultivos, por una sencilla razón, porque es que el narcotráfico se da en aquellos territorios donde no hay vías, donde hay campesinos pobres, por definición. Ellos no van a hacer desarrollos de cultivos ilícitos en la sabana de Bogotá, buscan esos escenarios y ahí pelechan, porque los principales enemigos del desarrollo de esas regiones son los narcotraficantes. Leía, 54.000 familias se han acogido al plan de sustitución. Nosotros estimamos que unas 120.000 familias han dicho, nosotros queremos entrar en un acuerdo, digamos, de carácter general. De esas 54.000 individualmente, una a una, con nombre propio, cédula, se han dicho ingreso. De esas, unas 33.000 ya han recibido por lo menos el primer desembolso y están tumbando las matas de coca, e iniciamos un proceso con ellas de construcción de alternativas que no solamente implican al programa de sustitución. Es necesario que lleguen otros programas y proyectos, como la Agencia de Desarrollo Rural, que entre la Agencia Nacional de Tierras, que entre la Agencia de Renovación del Territorio con los programas de desarrollo con enfoque territorial. Este es un esfuerzo que nos va a tomar por lo menos 10 a 15 años. Sí. Lo único que no podemos hacer es abandonar a esas comunidades. El peor error que puede cometer el país es convertir los programas que se han definido en el Acuerdo de Paz en programas de un gobierno. Son programas de largo aliento. De largo aliento, e involucran a muchos gobiernos, son políticas de Estado para incorporar a la economía a estas regiones, para incorporar a esas regiones al desarrollo y para que el país también llegue allá. Claro. Muchos de esos territorios los colombianos ni siquiera sabemos que existen, o los colombianos de las ciudades. Hay algo también interesante en los últimos años con respecto a todo esto de la sustitución de cultivos, y es la actitud del gobierno norteamericano. Ya vino Tomás Cannon y nos dijo que éramos parceros. Por cierto, fue muy divertido que empleara ese término, parceros, en la lucha contra el narcotráfico. Y establecieron erradicar en 5 años el 50% de los cultivos. Reducir. Reducir en 50%. Quedó muy alta la vara que ustedes se pusieron de reducir 100.000 en un año, y el gobierno norteamericano está poniendo 5 años. Sí, una cifra mucho más sensata y realista. Sí, digamos que la presión que se ha ejercido sobre el programa de sustitución ha sido inmensa, porque mucha gente no cree en él, y no cree en él porque esto nunca se había hecho. Cuando yo te digo que Naciones Unidas ha verificado ya 22.000 hectáreas de coca, que equivalen a 31.000 canchas de fútbol, como la del Campín, estamos hablando de grandes cifras. Entonces, claro, nosotros tenemos que poner unas metas que buscan solucionar el problema, no solamente contenerlo, porque es que estas comunidades están presas en esta lógica de unos territorios controlados o que quieren ser controlados por bandas criminales. Entonces, la transformación, las metas tienen de largo como de ancho, pero por supuesto que nuestros principales parceros es la comunidad internacional, y dentro de ella, por supuesto, Estados Unidos. Claro, que es el mayor consumidor. Es el mayor consumidor, es que claro. Amenazando con desertificar es absolutamente injusto y poco realista de Estados Unidos frente a los cultivos de coca en el país, claro, Eduardo. Hay producción porque hay consumo. Sí. Incluso hay un antecedente histórico, y es que cuando un país tiene éxito
el éxito de uno es el fracaso de otro, porque los cultivos caminan, esto lo llaman los técnicos el efecto globo. Perú tiene éxito en términos de reducción y en Colombia o en Bolivia crecen los cultivos. Nosotros estamos teniendo éxito y bueno, quienes están proveyendo los mercados de estas sustancias estarán pensando en dónde hacerlo, dentro del propio país, en nuevas zonas. Fue así como se ocuparon los parques naturales. En la medida que la política tuvo éxito en algunas zonas del país, los cultivos se trasladaron, por ejemplo, a parques naturales, a zonas de difícil acceso, o allende nuestras fronteras, en Centroamérica, en Perú, en Bolivia, en fin. O sea que el tema es un tema que no puede ser minado únicamente con la lógica Sí. de... Al fin, ¿cuántas hectáreas de coca hay sembradas? Porque quien la vea dice, hay tanto, hay 100.000, hay 180.000, hay 150.000. ¿Cuántas oficialmente estima La el cifra gobierno? oficial para nosotros y la metodología que validamos es la de Naciones Unidas, que indicó en junio del 17 del año pasado, que con corte a diciembre del 16 había 144.000 hectáreas. Lo que sí es cierto es que independientemente de la fuente, entre el año 13 y el año 17 ha habido un crecimiento muy importante de los cultivos. Eso es cierto, es claro y uno lo percibió. ¿Qué originó eso? Hay muchas hipótesis. Una, que el propio proceso de paz generó expectativas. Otra, que hubo zonas en frontera, tanto en Ecuador como por la franja donde no se podía aspergar en la frontera con Ecuador, que efectivamente está llena, ahí crecieron muchísimo los cultivos, y lo igual en la frontera con Venezuela por efecto de lo barato que son los insumos de la gasolina, etcétera. Otra circunstancia tiene que ver con la devaluación del peso. Y no fumigar. Bueno, Eduardo. pero eso de la fumigación hay que mirarlo con reserva de inventario. Entre el 2000 y el 2014 Colombia fumigó 1.600.000 hectáreas Y que además y erradicó 400.000. y además lo que O sea, significa la fumigación. 2 millones de hectáreas intervenidas. Y el balance fue que los cultivos permanecieron, simplemente se corrieron, si no se corrieron en el mismo sitio. O sea, eso tampoco mostró una situación. Puede ser eficaz en términos políticos, que uno está aquí en Bogotá viendo el televisión y dice algo están haciendo y uno pasar, pero en términos políticos para acá, pero para los que están allá metidos, para los campesinos, Sí, no. significaba era el bombardeo. Claro. Yo hago referencia a lo Y de la Corte Constitucional, bueno, ya lo prohibió. Claro, yo hago referencia Y a eso porque hay muchos políticos que aspiran a llegar a la presidencia que hablan de volver a fumigar cuando es ineficaz La la solución fumigación. al problema de los cultivos es con los campesinos. Así de sencillo. Con los campesinos que siembran coca hoy, que son ciudadanos de a pie como tú, como yo, que tienen familia, tienen ilusiones, tienen tristezas, lloran, ríen. Y leí a Eduardo, antes que se me olvide, que una manera eficaz de que no haya resiembra es formalizar la tierra. Bueno, mira, hay una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué en el Ecuador no hay coca? O muy poca coca. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque los campesinos de allá son propietarios de la tierra. Y si llegasen a incurrir en un comportamiento delictual como la siembra de coca, procedería a la extinción de dominio. Aquí no, aquí en los territorios donde no hay coca y en los territorios donde hay coca, los campesinos no son propietarios de la tierra. Por eso el primer punto del acuerdo de paz es la reforma rural integral. Por eso proveer a estas comunidades de títulos de propiedad que no solamente tienen implicaciones en términos patrimoniales, en términos de riqueza, de erigirse en propietarios. La Agencia Nacional de Tierras ha desarrollado un proyecto muy interesante que se llama formalizar para sustituir. Correcto, y es cómo mediante la formalización se hace que la sustitución sea sostenible en el tiempo. Pero tú te ganaste la rifa al tigre. Digamos que, pues yo no sé, digamos que a veces uno dice, qué duro es esto.